para que el protagonista a partir de este momento sea la solución que tenemos para no todos nosotros que como responsables o ejecutores de los sistemas de gestión vamos a presentar el día de hoy. Quiero que a partir de este momento todos los asistentes pues se emocionen, se estén expectantes y tengan la disposición de ver esta solución, porque a partir del momento en que yo le diga al software acceder a Cantan, vamos a empezar a transformar la era digital de los sistemas de gestión. A partir de que yo le dé acceder a Cantan, voy a transformar, o voy a tratar de transformar la experiencia de la transformación digital de los sistemas de gestión para cada una de las empresas a partir de los asistentes que están en esta reunión, y quiero que se emocionen, ¿vale? Porque de verdad que la solución que tenemos preparado para el día de hoy les va a cambiar la forma de ver los sistemas de gestión. Se van a enamorar. Si ustedes son responsables de un sistema de gestión es porque están enamorados de los sistemas de gestión, claramente. Pero a partir de este software que tenemos para la solución de los sistemas de gestión, se van a enamorar aún más, van a hacer que la organización se enamore de la ejecución de los sistemas de gestión a través de esta herramienta o esta solución digital que es Cantan. Bien, entonces si estamos preparados vamos a acceder a Cantan, que es un software tipo web, que al momento de ingresar con nuestro usuario y contraseña empezamos la transformación digital a partir de una pantalla que nos permitirá navegar en las diferentes aplicaciones que tenemos para dar solución a las estructuras de alto nivel que son las normas ISO. Como bien lo mencionaba Natalia y Julio, el software nos va a permitir a través de esta estructura dar alcance y cumplimiento a todas las normas ISO, especialmente ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001 y la novedad que tenemos en este momento que es ISO 37001. No sin antes decirles que respetando la estructura de alto nivel de las normas ISO, no podamos dar alcance a otras normativas. Ahorita que ustedes vayamos a navegar durante el software, van a entender y van a tener claro que otras normas son ajustables o son adaptables a la solución que tenemos desde Cantan Software. Si por ejemplo hay personas de Perú, vamos a ver que la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo también se va a poder cumplir a través de esta solución. Vamos a ver si hay personas de México, por ejemplo, la normatividad en SACISOPA, vamos a ver también que le vamos a dar alcance a través de esta solución. O por ejemplo gente de Colombia que también maneje seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a ver que vamos a poder dar alcance a normatividad interna como el decreto 1072. Entonces es una solución muy integral, es una solución muy sencilla de usar, muy adaptable, muy intuitiva, que les va a permitir a ustedes cumplir a cabalidad lo que nos indicaba Julio, el cumplimiento legal de los sistemas de gestión de su organización. Bien, como primera medida, al ingresar al software, vamos a tener un mapa de navegación que nos va a permitir navegar a través de un río que simula el diseño y la implementación y ejecución de un sistema de gestión. Vamos a poder navegar a través de las diferentes aplicaciones. Vamos a ir pasando por cada una de ellas. El símil es que vamos a iniciar por la planificación del sistema de gestión, donde ustedes van a poder, a través de un análisis de contexto y identificación y evaluación de las necesidades y expectativas de partes interesadas, poder identificar los aspectos externos e internos que afectan al sistema de gestión, y a partir de esa identificación y evaluación vamos a poder definir unos análisis de riesgos o identificar unos riesgos y oportunidades para evaluarlos, y de esta manera poder definir tanto los objetivos del sistema de gestión como los controles operacionales que son necesarios para mitigar los diferentes riesgos de las normas ISO o del sistema de gestión que ustedes apliquen en su organización, ¿vale? Vamos a ir manejando. La idea de esta pantalla de inicio es que sea tan sencilla que ustedes, a medida que van avanzando por cada una de las etapas del ciclo PHBA, iniciando por el planeal, luego pasaremos por el hacer de los controles operacionales, luego pasaremos por la verificación, que son a través de el seguimiento de los incidentes, salidas no conformes, quejas y reclamos, una serie de aplicaciones que nos permitirán hacer toma de conciencia y participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Vamos a tener también la parte del verificar a través del seguimiento y medición de desempeño, revisión por la dirección y finalmente la mejora continua a través de las aplicaciones destinadas para ello. Bien, la idea es que el software sea tan intuitivo que ustedes naturalmente vayan navegando por cada una de las aplicaciones. Sin embargo, la novedad, la transformación digital que nos mencionaba Julio, empieza a ser presente en este momento. Ustedes, a partir del momento que
tienen el software Kantan, ustedes van a tener disponible en cada una de sus organizaciones inteligencia artificial que les permitirá a ustedes tener de verdad que lo van a tener, un consultor permanente en sistemas de gestión, tanto para que les ayude a la implementación o al diseño de su sistema de gestión, como también para aclarar dudas específicas de la herramienta que tenemos dispuesta para el día de hoy. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial en Kantan Software? Bueno, Kantan Software tiene un asistente que se llama Kantana, que ya lo vamos a ver, en donde vamos a hacer consultas a través de inteligencia artificial. Inteligencia artificial desarrollada directamente por Kantan Software, es decir, no se trata de una programación previa, no se trata de una aplicación más, sino es inteligencia artificial aplicada al diseño del software Kantan y que nos va a permitir entonces hacer la transformación digital de nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Es muy importante que ustedes tengan presente que la inteligencia artificial en Kantan Software no solamente la vamos a ver a través del asistente virtual que voy a abrir en este momento, sino también lo vamos a ver en las diferentes aplicaciones. Cuando lleguemos, por ejemplo, algo que nos cuesta muchísimo a nosotros o nos gasta mucho tiempo a nosotros como responsables de los sistemas de gestión, por ejemplo, es tratar de analizar las causas de un evento de nuestro sistema de gestión, y en muchas organizaciones al personal, sobre todo operativo, que hace esos análisis de causas en sitio, a veces no nos queda tan bien, a veces nos faltan identificar causas, no tenemos como la experticia para poder identificar todas las posibles causas que derivaron de ese evento. Pues vamos a ver ahora que lleguemos, por ejemplo, a un evento, un incidente, por ejemplo, o una no conformidad en la plataforma, cómo a través de la inteligencia artificial de Kantan vamos a poder tener un análisis de causas a través de la inteligencia artificial perfecto, ¿vale? Vamos a verlo a partir de ese momento. Entonces, como les decía, Kantan tiene su asistente de inteligencia artificial Kantana, que nos va a permitir en cualquier momento tener un consultor permanente para aclarar dudas de los sistemas de gestión. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en este momento, estuviéramos haciendo nuestra gestión de identificación de riesgos, ¿vale? Hablando de un sistema de gestión de 37001 antisoborno, y tuviéramos dudas al respecto de cómo se podría hacer, podríamos utilizar nuestro asistente Kantana de inteligencia artificial y poder aclarar las dudas correspondientes. Por ejemplo, yo le puedo preguntar en este momento cómo se realiza el tratamiento de riesgos antisoborno, ¿vale? Y inmediatamente Kantan a través de su asistente Kantana va a través de la inteligencia artificial a darnos las mejores respuestas frente a esta consulta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que para el tratamiento de antisoborno en Kantan puedes usar varias funcionalidades del software: identificación de los riesgos, aplicar la gestión del cambio, el control operacional, ¿vale? Y nos va a dar una claridad sobre las respuestas específicas de la pregunta que le estamos haciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya como nos da una guía de cómo se podría realizar ese tratamiento de riesgos, podríamos, en coherencia con esa pregunta, poder indicarle, por ejemplo, que nos respondiera que cuáles podrían ser los riesgos antisoborno, ¿vale? Entonces, voy aclarando dudas de cómo lo hago, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles riesgos que yo podría tener de riesgos antisoborno, hablando de una ISO 37001? Y a través de la inteligencia artificial, Kantan Software nos va a dar la respuesta concreta. Aquí nos dice, por ejemplo, soborno de funcionarios públicos, riesgos asociados a la interacción, habrá posibles sobornos de la cadena de suministro, regalos de hospitalidad, conflicto de intereses, y nos da una ampliación a través de la inteligencia artificial de cuáles serían los posibles riesgos asociados a antisoborno. Pero no solamente es un asistente de inteligencia artificial enfocado a la norma o al software específicamente. Por ejemplo, si mi empresa es específicamente de una empresa, no sé, de logística, ¿vale? Entonces yo puedo ser más claro y enfocar la ayuda de Kantana a que me ayude a identificarlos en mi propia organización. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner acá qué riesgos se pueden presentar en una empresa de logística. Por ejemplo, si mi organización es una empresa de logística, pues yo podría enfocar mis consultas a mi negocio, a mi objetivo de la organización. Y fíjense que yo he venido dando consultas a la inteligencia artificial que me permitan
ir diseñando mi propio sistema de gestión. Me indicó cuáles podrían ser, cómo se podría hacer un tratamiento de riesgos, cuáles podrían ser los riesgos asociados a antisoborno, pero ahora lo estoy enfocando también a cuáles serían los riesgos específicamente en mi empresa, ¿vale? En mi empresa, en este caso, de un sector logístico, pero pues ustedes lo adaptarán a lo que ustedes necesitan, ¿vale? Aquí vamos a presentarle de nuevo qué riesgos se pueden presentar en una empresa del sector logístico, ¿vale? Y de esa manera entonces yo voy llevando al asistente Santana a que me dé la instrucción y me lleve a través de la inteligencia artificial las consultas que yo necesito. Esto para todos, mira, aquí está la respuesta. Es una empresa del sector logístico, se pueden presentar, por ejemplo, interrupciones en la cadena de suministro, seguridad y protección, errores humanos, riesgos tecnológicos, ciberseguridad, riesgos financieros como fluctuaciones de costos. Digamos que esto para mí me emociona mucho porque esto no lo tenemos en ninguna parte, esto enfocado tanto a nuestro sistema de gestión solo lo tenemos a través de Kantan Software, en donde yo no solo voy a poder gestionar mi sistema de gestión, sino que además tengo permanentemente un consultor experto en sistemas de gestión ajustado a la necesidad de mi organización, ¿vale? Entonces ya hemos ido llevando al asistente a que nos vaya diciendo cómo lo vamos haciendo, cuáles podrían ser los diferentes ejemplos, y ahora si ustedes quisieran cómo hacerlo directamente en el software, entonces llevo a la inteligencia a que me diga cómo lo hago en mi plataforma, ¿vale? En mi herramienta, ¿vale? Entonces ya digamos que aquí tenemos toda la funcionalidad de inteligencia artificial. Esto es muy novedoso, es parte de la transformación digital, la inteligencia artificial, así como una era de transformación de revolución industrial, pues esta es la revolución digital que tenemos a partir de este momento. Como bien decía Julio, la inteligencia artificial no va a reemplazar las personas claramente. Las personas van a ser reemplazables si no saben manejar la inteligencia artificial. Por eso nosotros, desde la vanguardia de la innovación, pues hemos aplicado esta nueva revolución a nuestro software, ¿vale? Entonces aquí ya llevamos a la inteligencia que nos diga ahora cómo lo hago desde la plataforma, ¿vale? Desde el software. Accedo a la gestión de riesgos, inicio sesión con Kantan, desde el combo aplicaciones selecciono gestión de riesgos, creo un nuevo evento de riesgos, me va diciendo todos los pasos que yo necesito saber para desarrollarlo dentro de mi software. Entonces díganme si esto no es una solución espectacular para nosotros los responsables del sistema de gestión. La verdad que eso es una herramienta disponible dentro de nuestro software que nos hará la vida supremamente sencilla. El objetivo de la inteligencia artificial es hacernos más productivos, hacer que nuestro tiempo rinda más, y por eso nosotros a partir de esta novedad queremos brindarles a ustedes la solución que les permita ser más productivos. Bien, entonces digamos que ese es el pequeño abrebocas que hemos visto dentro de las novedades. Ya vamos a ir pasando por cada una de las aplicaciones, pero digamos que todas esas aplicaciones nos van a decir qué hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro sistema de gestión? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón. Y finalmente, lo que necesitamos saber es qué vamos a lograr con la implementación de nuestros sistemas de gestión en la organización. ¿Cuál es la esencia de haber hecho toda la planificación, todas las actividades de control operacional dentro de toda la verificación? Bueno, pues para ello, la primera aplicación que quisiera mostrarles, así nos llevemos un poco el orden del ciclo PHVA, quisiera que miráramos efectivamente esta primera entrada a la primera aplicación de nuestro software, que es un Business Intelligence, que les permitirá a ustedes de manera gerencial, de manera rápida, de manera dinámica, mostrar los resultados o mostrar los avances y seguimiento de su sistema de gestión. Eso es algo que nos decía Julio ahorita en la presentación. Nos cuesta mucho saber cómo va el desempeño de nuestro sistema de gestión porque tenemos las no conformidades por allá en un Excel, tenemos las auditorías por allá en un informe PDF, tenemos los hallazgos por allá guardados en un formato. Entonces no tenemos en tiempo real la posibilidad de saber cómo va nuestro sistema de gestión.
¿vale? Y a partir del Business Intelligence y que tenemos preparado en Kantan y a partir de la gestión que ustedes hayan hecho dentro del software, pues vamos a, de manera automática, que es lo más importante, poder tener esos resultados, ¿vale? ¿Qué vamos a poder visualizar dentro del BI, dentro del Business Intelligence que tenemos dentro de Kantan Software? Bueno, lo primero que también cuesta es saber cómo fue el resultado de las auditorías, ¿vale? Y a partir de esta aplicación, a través de herramientas dinámicas, de gráficos dinámicos, vamos a poder, por ejemplo, saber cuántos programas de auditoría tengo programados dentro de la herramienta. Todos los datos que estamos viendo acá provienen automáticamente de nuestro software, del software de su organización. Yo aquí no tengo que ingresar ningún dato, sino que de manera real, en tiempo real, vamos a visualizar cuál fue el resultado. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 7 programas de auditoría registrados en mi software, de los cuales un programa está cerrado, 6 programas aún se encuentran abiertos. Aquí vamos a poder ver de manera gráfica ese porcentaje de programas cerrados y cuáles se encuentran abiertos. Todas las gráficas son dinámicas, es decir, si yo quisiera filtrar por la información de las programas de auditoría completados, miren que automáticamente la herramienta me permite hacer filtros dinámicos que yo puedo ir acumulando a medida que necesite mostrar la información, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a saber que asociado a 7 programas tenemos 4 planes de auditoría, de los cuales ya se ejecutó uno y aún tenemos programados 3 planes abiertos que no se han ejecutado. Vamos a poder ver por mes la cantidad de esos planes que se encuentran abiertos, cuáles se encuentran cerrados, y en cualquier momento, si yo quiero ampliar la información de las gráficas, lo voy a poder hacer a partir de la solución del BI de Kantan Software. Bien. También vamos a poder, fíjense que esto va como en cascada, ¿no? Vamos mirando los programas, los planes, y derivado de esos planes de auditoría, vamos a visualizar cuáles fueron los hallazgos que se presentaron derivados de la auditoría, todo proveniente dentro de los registros que tengamos en nuestro software Kantan, ¿vale? Esto también es muy importante porque cuesta mucho para las organizaciones que el sistema de gestión efectivamente sea un sistema, es decir, elementos interrelacionados y que interactúen entre sí. Pues aquí vemos que hay una interacción directamente entre las auditorías y los hallazgos que se generaron de estas auditorías, dos aplicaciones independientes en software Kantan, pero que interactúan entre sí. Ejecución de auditorías, hallazgos derivados de auditoría. Bien, y de esos hallazgos vamos a poder visualizar cuántos se han ellos cerrados, cuántos están cerrados, cuántos se encuentran abiertos, el total de hallazgos, cuántos hallazgos abiertos y cerrados se van a presentar por mes, y directamente en la parte final de esta visualización vamos a poder tener un resumen de los o detalles de los programas de auditoría, cuándo se ejecutaron finalmente, si están aprobados esos programas o no, el mes de vigencia, si se encuentran completados o pendientes, el detalle de los planes de auditoría generados. Aquí vamos a poder visualizar cuáles son los procesos asociados a ese plan de auditoría, cuáles son los procesos que se van a auditar, cuándo está programada la fecha de inicio de la auditoría, cuál es su objetivo, el alcance, el criterio y en qué fase de desarrollo de la auditoría se encuentra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya se completó, se planificó, aquí ya está en el desarrollo de la auditoría, hallazgos de auditorías, ¿vale? Y si yo quisiera tener ampliación de la información conectada con mi software, yo quiero ver, por ejemplo, este plan de auditoría que ya se completó, quiero ver cómo fue la gestión, entonces directamente a través del enlace que tenemos disponibles ahí de los registros, vamos a ir directamente al plan de auditoría desarrollado, cuál fue el desarrollo, que ya vamos a ver ahorita más adelante cómo funciona esta aplicación, y vamos a poder ver en tiempo real cuáles son los datos que me están generando las gráficas de este BI. Esto también es supremamente novedoso, esto es un valor agregado que tiene Kantan Software que realmente nos permite en tiempo real, no necesito ingresar datos de ninguna manera, vamos a poder visualizar directamente cómo va el resultado. En la parte superior vamos a poder tener filtros que también funcionarán si yo quiero filtrar, por ejemplo, por mes específico, y las actividades o los filtros van a ir haciendo que las gráficas cambien de acuerdo a esa información. Bien, eso frente a la gestión de auditorías. Ahora bien, tenemos de la gestión de hallazgos otra hoja que nos permitirá ampliación superior de lo que teníamos en auditorías. Tenemos hallazgos de auditorías, pero tenemos hallazgos también de otras fuentes, ¿verdad? Vamos a poder visualizar el total de hallazgos que se han ejecutado por año, por mes, por proceso, si son eficaces los planes de acción definidos para mitigar el hallazgo y los estados de los hallazgos, ¿vale? Las gráficas son dinámicas, en cualquier momento yo puedo filtrar y la información se va a ir reflejando en las diferentes gráficas de acuerdo al filtro. Bien, ¿qué vamos a visualizar aquí? El total de hallazgos, que es un tema muy importante para hacer seguimiento del desempeño del sistema de gestión, cuántos de esos hallazgos están cerrados,
cuántos se encuentran abiertos, y esto es muy interesante. Los días promedios para el cierre les va a dar a ustedes una información de cuánto se está demorando cada proceso o cada responsable de gestionar los hallazgos en promedio para dar el cierre definitivo, ¿vale? Esto es un indicador supremamente valioso porque ustedes pueden tomar medidas de por qué se está demorando tanto o por qué está siendo más eficaz un proceso que otro en los días en que se demora para hacer el cierre. Vamos a poder visualizar cuáles de ese porcentaje de hallazgos están cerrados, cuáles se encuentran pendientes, cuántas acciones correctivas tenemos, cuántas de ellas, estos son los hallazgos asociados a 20 acciones correctivas que tenemos planificadas, de las cuales ya se ha cerrado el 50%, como lo hemos visto acá, 10 y 10, y ya aquí gráficamente lo vamos a poder visualizar. Vamos a ver también el número de hallazgos presentados por año. Aquí tenemos 8 hallazgos del año 2024 y cuántos hallazgos en este caso se encuentran abiertos del año 2024 por mes. Bien. Ahora bien, información adicional, cuántos hallazgos por origen, es decir, cuántos provienen de auditoría interna, cuántos de auditoría externa, cuántos revisión de indicadores y las otras fuentes que ustedes ya hayan definido dentro de su sistema de gestión en las cuales se debe reportar un hallazgo, ¿vale? Y yo aquí vamos a poder visualizar ese porcentaje, cómo va representándose en el total de hallazgos de nuestro sistema de gestión. Yo quisiera ver, por ejemplo, en auditoría interna, que es la más grande fuente de no conformidades, en qué procesos, por ejemplo, están gestionadas, ¿vale? En qué procesos están impactando. Entonces yo aquí puedo ver que están impactando en compras. Quisiera ver en compras cuántas tengo. Tengo una que ya se encuentra completada, se demoró 155 días para el cierre. Aquí yo pudiera colocar, ahora quiero ver del proceso de logística, qué actividades, cuántos hallazgos tiene derivados de la auditoría, y digamos que de esa manera ustedes van a poder mostrar gerencialmente y tener en tiempo real el resultado de su gestión de hallazgos. Bien. Voy a quitar aquí un momento los filtros para continuar con la presentación. Vamos a tener también la posibilidad, algo que también cuesta muchísimo, que es ver el seguimiento o el avance o inclusive la comparativa entre periodos de cómo fue nuestra gestión de riesgos. Nosotros a veces, muchas veces, cometemos el error de que hacemos la matriz de riesgos como por cumplir un requisito, pero la matriz de riesgos es el insumo clave para el diseño de los sistemas de gestión. Ahí es donde ustedes van a identificar y evaluar cuáles son los riesgos que más impactan su sistema de gestión, y con base a esa priorización de riesgos ustedes van a determinar qué controles van a hacer para para mitigar, esos riesgos priorizados. Entonces, la matriz es la fuente viva de su sistema de gestión que les puede permitir a ustedes hacer eso. Y nosotros muchas veces tenemos esa matriz como por ahí guardada, como que no la usamos mucho, la tenemos ahí, ¿vale? Pero a partir de este Business Intelligence ustedes van a ver la importancia de esa matriz. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, una comparativa del riesgo inherente entre mediciones, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una medición de el año 2023 en donde 33 riesgos asociados a ISO 9001 en este caso están en una calificación muy alta, ¿vale? Eso frente al año 2023. Y si yo comparo, por ejemplo, el año 2024, vemos que en este caso uno de los riesgos, al menos uno, ya bajó, ¿vale? Es decir, que los controles implementados para el riesgo del año 2023 impactaron en la matriz del año 2024 y fueron efectivos, al menos uno, ¿vale? Entonces de esa manera ustedes van a poder hacer comparativas. Si ustedes quieren solamente enfocarse en un nivel de riesgo, por ejemplo, o a una matriz específica, van a poderlo hacer. Van a tener también la posibilidad de comparar entre el riesgo inherente de mediciones y el riesgo residual. Yo quiero ver, por ejemplo, únicamente de mi matriz 2024, cómo fue el comportamiento entre cómo iniciaron mis riesgos y cómo finalizaron una vez implementados los controles. Entonces aquí vamos a poder visualizar que 33 riesgos estaban en riesgo bajo y ahora hay 52. ¿Qué les demuestra esto? Que los controles aplicados a los riesgos inherentes fueron efectivos, por lo cual las actividades que ustedes están haciendo están sirviendo, ¿vale? Esto les permitiría a ustedes replantear si al contrario se mantuvieran o aumentaran el nivel de riesgos, pues rediseñen el sistema de gestión porque las actividades de control operacional que ustedes están ejecutando no están siendo efectivas. Entonces fíjense que esto es un insumo supremamente poderoso que les va a permitir a ustedes tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? En cualquier momento, ¿vale? Vamos a tener también la posibilidad de ver el nivel de riesgo por mes, ¿vale? Si ustedes hacen una medición periódica del mismo año, van a poder comparar entre meses cómo fueron los niveles de riesgo. Y aquí tenemos un desempeño
un resumen, una tabla de resumen donde nos va a permitir de todos los datos de esta gráfica, pues de dónde son las fuentes de ese riesgo. Aquí tenemos el proceso, qué riesgo es, de dónde se originó, y aquí vamos a poder ver la trazabilidad de esta representativa de riesgos que tenemos. Bien, vamos a poder también ver la eficacia de los controles, ¿verdad? Entonces aquí cuántos controles son, qué porcentaje de controles son administrativos, de ingeniería, sustitución, eliminación, cuáles son los controles propuestos, si son efectivos o no, de acuerdo a lo que proviene de la plataforma. Recuerden que lo que estamos viendo es el resultado de lo que gestionamos en nuestro software, ¿bien? Y asociados a los planes de tratamiento, porque los riesgos más representativos cuyos controles no fueron efectivos, hay que hacer un plan de tratamiento. Y aquí vamos a poder también tener cuántos planes asociados a esos riesgos tenemos, qué días de promedio de cierre tuvimos para el cierre de esos planes de tratamiento y el resumen de los planes de tratamiento, ¿vale? Aquí vamos a poder ampliar la información en cualquier momento si ustedes quieren visualizar o inclusive dirigirme a la plataforma para verlo. Bien, eso frente a la gestión de riesgos. Vamos a ver también la posibilidad de tener una comparativa de mediciones entre los niveles de riesgo que tenemos en las mediciones. Entonces aquí, por ejemplo, del riesgo muy alto, hay 32 riesgos que se encuentran en nivel muy alto de la matriz del año 2023, 32 riesgos muy altos de la 2024, y en el segundo semestre del año 2024 ya lo pude reducir. Entonces de esa manera vamos a poder también gráficamente ver los niveles de riesgo que tenemos en nuestras mediciones. Bien, aquí eso era por el riesgo inherente, aquí lo vemos, y ahora lo podemos tener también por el riesgo residual. Bien, vamos a ver también el análisis de riesgos por tipología, es decir, por cada nivel de riesgo, o por cada tipo de riesgo de aspectos económicos, ecológicos, de eventos legales, cuál ha sido la representación en esa medición de riesgos. Entonces aquí yo, por ejemplo, quiero filtrar estos peligros crónicos, ¿vale? Y vamos a ver que peligros crónicos y agudos, en esta calificación de nivel bajo, alto, muy alto, tenemos 13 riesgos, ¿vale? Y aquí vamos a poder visualizar cuáles son esos 13 riesgos asociados a los niveles residuales calificados, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, ahora ver los riesgos económicos, vamos a poder ver que tenemos 4 riesgos asociados a esa tipología y vamos a poder ver la calificación que tenemos en esas mediciones, ¿vale? Entonces, todo este conjunto de gráficas les permitirá a ustedes hacer un análisis exhausto, un análisis intenso de las mediciones de riesgos que ustedes tengan dentro de nuestro software. Bien, vamos a ver también a partir de un gráfico de burbujas cómo se encuentran los diferentes niveles de riesgo, ¿vale? Más insumo para que ustedes puedan analizar, ¿vale? A partir de una medición, por ejemplo, yo quiero filtrar la 2023, vamos a ver en qué cuadrantes se encuentran los niveles de riesgo y cuáles son los riesgos asociados a esos cuadrantes, de acuerdo a la metodología que tenemos establecida para la medición de riesgos, tanto residuales como inherentes, ¿bien? ¿Qué más tenemos dentro de nuestro BI? Vamos a tener la posibilidad de ver a partir de los incidentes, por ejemplo, cuántos incidentes se han ejecutado, cuántos de ellos se encuentran investigados, cuántos de los planes de acción asociados se encuentran cerrados. Vamos a ver cuáles se encuentran pendientes de investigar, cuántos se han demorado en promedio para cerrar los accidentes investigados, cuáles se encuentran investigados, cuántas acciones cerradas y abiertas tenemos. Vamos a poder ver también el estado de los planes de acción, cuáles se encuentran, por ejemplo, en la etapa de lecciones aprendidas, en la investigación. Vamos a poder filtrar también o tener la posibilidad de poder ver los incidentes por lesión, es decir, cuáles de ellos fueron fracturas, conmociones, heridas múltiples, torceduras, cuántos han sido la tendencia de los accidentes por mes, cuáles son los meses que más accidentes he tenido, la distribución por gravedad del evento, cuántos han sido graves o leves, cuántos han sido distribuidos o ocasionados por máquinas, aparatos, herramientas o materiales a partir de la análisis de causas. Vamos a tener unas herramientas muy importantes, como por ejemplo identificar las partes del cuerpo más afectadas. Si yo filtro, por ejemplo, aquí el abdomen, vamos a ver del abdomen cuántos accidentes han tenido en ese sentido. Hemos tenido un incidente el cual ya está investigado, por ejemplo, ya se ejecutó el plan de acción, y a partir de esas gráficas vamos a poder realizar nuestro análisis de accidentes. ¿Listo? Distribución de por jornada de trabajo, cuántos han ocurrido en jornada diurna, nocturna, normal, por turno, distribución por lesión, ¿vale? El porcentaje por fractura, y aquí un resumen en la parte final de los planes de acción y los incidentes ocasionados, ¿vale? Que es el insumo que proviene de nuestro software para hacer las gráficas de seguimiento. Bien, vamos a tener también la posibilidad de ver, por ejemplo,
nuestras PQRs, ¿vale? ¿Cuál ha sido el total de PQRs que se han recibido? Los días promedio para el cierre, cuántas se encuentran abiertas, cuáles han sido, qué cantidad han sido felicitaciones, quejas, reclamos. A partir de del filtro vamos a poder visualizar entonces las quejas, por ejemplo, cuáles se encuentran pendientes, cerradas, qué porcentaje se han gestionado, cuántas se han cerrado, el porcentaje de quejas que se encuentran todavía en la ejecución de planes de acción o en respuesta al cliente. Por ciudad vamos a tener la posibilidad, eso pues dependerá de los registros que ustedes tengan, cuántas han ocurrido por ciudad, las empresas que más quejas han dado. Por ejemplo, aquí tenemos unas quejas de carga rápida SA, de distribuciones nacionales, que fue una queja, ¿vale? Aquí tenemos una queja de entregas urgentes. Voy a quitar un momento el filtro de la cantidad de quejas, porque también tenemos felicitaciones, ¿no? También podremos tener felicitaciones, sugerencias. Vamos a poder ver la tendencia de las PQRs por mes y la tendencia de tiempos relacionados por las PQRs. Digamos que yo aquí puedo seguir mencionándoles todos los beneficios del BI, pero tenemos muchas más soluciones que pues obviamente les darán alcance a la solución de su necesidad en los sistemas de gestión. Pero fíjense que el BI es una herramienta supremamente poderosa en la cual yo solamente necesito ver el resultado, ¿vale? Y analizarlo. No tengo que gastar mi tiempo en preparar gráficas, en analizar los datos. Ya una vez gestionado en el software, vamos a poder verlo en tiempo real. Y ahora sí vamos a ver entonces, ese fue el qué logramos al implementar nuestro sistema de gestión en Kantan Software. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener entonces a pasar por cada una de las aplicaciones del software a través del ciclo. Les vamos a empezar a definir el alcance del sistema de gestión a través de una aplicación de mapa de procesos que les permitirá a ustedes diseñar su mapa de procesos y plasmarlo en el software. Y a partir de ese mapa de procesos, ustedes van a poder ingresar a las fichas de caracterización del proceso, a las cuales ustedes van a poderle relacionar documentos directamente de la plataforma, inclusive indicadores asociados. Y fíjense que a medida que las aplicaciones interactúan entre sí, ustedes van a reportar hallazgos por proceso, por ejemplo, o van a identificar riesgos por proceso. Aquí cada uno de los procesos, en este caso producción, se va a ir alimentando con la información de esas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver de la matriz de riesgo cuáles son los riesgos asociados a este proceso de producción y cómo ha sido su medición, que proviene de la aplicación de riesgos. ¿Qué formaciones ha tenido el personal de ese proceso? ¿Qué PQRs ha recibido? ¿Qué planes de auditoría se han ejecutado? ¿Qué no conformidades tiene el proceso? A medida que ustedes en las otras aplicaciones vayan generando esos vínculos entre las aplicaciones de Kantan Software. Bien, vamos a ver también tener la posibilidad entonces de hacer nuestro análisis de contexto dentro del software a partir de esta aplicación. Es una aplicación de tipo BPM que a partir de etapas, a partir de fases con inicio y fin, ustedes van a ir gestionando su análisis de contexto. Recuerden que el análisis de contexto es un insumo supremamente importante, base para poder identificar oportunidades y riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Ustedes a través de etapas, a medida que ustedes vayan haciendo los registros, van a tener la posibilidad de hacer la convocatoria para hacer ese análisis de contexto y la plataforma emitirá notificaciones de agendamiento para las personas que quieran participar de ese desarrollo de ese análisis. Luego, a través de una metodología de análisis de externo e interno y una evaluación de aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y análisis interno de clientes, proveedores, servicios o productos sustitutivos, nuevos competidores y rivalidad, van a poder hacer. Esto es un campo que nos va a permitir en el mismo software poder analizar el impacto que tiene cada uno de estos elementos económicos, como vimos, a partir de una metodología de calificación cualitativa, bajo, medio, alto, y a partir de ese resultado van a poder ustedes identificar cuál ha sido los aspectos de ese análisis de contexto externo e interno más impactantes dentro de su sistema de gestión. Y a partir de ese análisis, ustedes van a ver aquí gráficamente cómo fue el impacto de cada uno de los elementos. Aquí vemos por colorimetría cuáles fueron los más impactantes. Van a poder hacer su análisis DOFA, en donde ustedes van a poder identificar por los factores internos y externos cuáles han sido las debilidades y oportunidades, fortalezas, amenazas de su organización. Y a partir de esa relación, ustedes van a poder identificar, y aquí se empiezan a vincular las aplicaciones. Bueno, continuamos vinculando las aplicaciones. Vamos a poder relacionar oportunidades o riesgos, ¿vale? Y la plataforma les permitirá a ustedes entonces identificar un nuevo riesgo, y aquí vamos a ver
cuáles son los posibles riesgos, o si el riesgo ya está identificado, van a poder relacionar los riesgos que previamente han sido identificados en otras revisiones o en otros análisis realizados y poder relacionarlo con este análisis de contexto. Esto me permitirá entonces poder tener el insumo para análisis de mis oportunidades de riesgos con la siguiente aplicación, que sería análisis de riesgos y oportunidades. Pero no solamente el análisis de contexto me da esa funcionalidad, también a partir de la evaluación, la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas, vamos a poder entonces también identificar esos riesgos y esas oportunidades de esas necesidades, y aquí vamos a poder identificar entonces de los clientes, proveedores, accionistas, cuáles van a ser las necesidades, expectativas, requisitos y asociados a esas necesidades, y a partir de la evaluación también poder identificar el impacto que esas partes interesadas tienen dentro de nuestro sistema de gestión. A partir de aquí se van a poder crear tareas asociadas a al impacto de esas necesidades y expectativas de partes interesadas. Ustedes van a poder programar dentro del software actividades que lleguen que los lleven a ustedes a impactar esas necesidades o a disminuir el impacto de esas necesidades y expectativas de partes interesadas. Ustedes van a poder poner la actividad, qué fecha de plazo van a tener y quién es el responsable dentro de su organización de ejecutar esos planes de acción. Bien, una vez se emitan esas tareas, el software va a emitir unas notificaciones para que las personas recuerden que tienen una tarea asociada a su cargo y puedan gestionar entonces a través de comentarios en la plataforma. Vamos a poder adjuntar evidencias que nos permitan identificar si las acciones asociadas ya están ejecutadas, y a partir de esas acciones vamos a poder entonces, igual que análisis de contexto, poder identificar los riesgos y oportunidades asociados a esa evaluación de necesidades, expectativas y partes interesadas. Aquí vamos a tener la posibilidad también de ver cuáles fueron los riesgos asociados a ese análisis y cuáles fueron las oportunidades, y a partir de ahí entonces vamos a poder ver hacer el análisis de riesgos y oportunidades, ¿vale? Hacer el análisis a través de una matriz o una aplicación que nos permite hacer la gestión de riesgos. Voy a utilizar a manera de ejemplo la matriz de riesgos de ISO 9001, pero aquí tenemos, dependiendo del sistema de gestión que ustedes tengan, la metodología asociada a esas normas. Bien, entonces a partir de un ciclo de vida ustedes van a poder identificar los riesgos asociados al proceso, van a poder hacer la valoración del riesgo inherente a partir de una identificación previa de los riesgos que ya han venido identificándose a través de las otras aplicaciones que vimos. Ustedes van a poder calificar la probabilidad y el impacto para calcular de manera automática el riesgo inherente. Luego van a poder identificar los controles asociados a esos riesgos identificados y poder de esa manera entonces evaluar la eficacia de dichos controles. Bien, ustedes van a poder aquí en el software poder evaluar esa eficacia para que de esa manera ustedes puedan determinar a partir del resultado del riesgo residual cuáles son los controles que van a implementar o los planes de tratamiento que van a implementar para mitigar esos riesgos, ¿vale? Ustedes van a poder ver aquí una comparativa. En cualquier momento ustedes van a poder ver la matriz. Si quisieran ver una matriz consolidada van a poderlo realizar. Van a poder ver análisis de información de la matriz. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver dentro de la herramienta, dentro del software, comparativos, por ejemplo, entre una matriz y otra, van a poder tener la posibilidad de tener diferentes gráficas que también acá les permitirá a ustedes, por ejemplo, evaluar del riesgo inherente cuál ha sido el comportamiento entre una medición y otra, ¿vale? Aquí vamos a ver riesgo residual, por ejemplo, cuál ha sido la comparativa entre una medición y otra. Bien, entonces digamos que a partir de esta solución ya hemos hecho la planificación, ¿no? Identificamos riesgos, oportunidades, los analizamos y a partir de ahí vamos a planificar nuestros objetivos. En la herramienta, en el software, vamos a poder planificar los objetivos de nuestro sistema de gestión por periodos, y a partir de esa definición de los objetivos vamos a poder definir entonces, por ejemplo, planes de acción a personas que necesitamos que nos ayuden para lograr la consecución de nuestros objetivos del sistema de gestión. Y adicional, pues todo objetivo tiene que ser medido, ¿no? Tiene que hacer su seguimiento. Ustedes van a tener la posibilidad de relacionar los indicadores asociados al cumplimiento de este objetivo. Ustedes van a poder relacionarlos y directamente desde el objetivo van a poder hacer medición de cómo va el cumplimiento de la consecución de ese objetivo, proveniente de dónde, de las aplicaciones de gestión de indicadores que tenemos disponibles en la plataforma. Bien, una vez entonces hayamos hecho la definición de los objetivos, vamos entonces a hacer aquí ya digamos que fue el planear de nuestro sistema de gestión, vamos a hacer el control operacional dentro de la plataforma. Bien,
¿Qué controles operacionales se deben establecer? Controles operacionales para los documentos, controles operacionales para las personas y controles operacionales ya directamente en la operación. Quisiera arrancar con el control operacional directamente en la operación de su sistema de gestión. ¿Qué tipo de controles tenemos? Bueno, nosotros aquí tenemos la posibilidad a través de una aplicación de control operacional, que esto es algo muy importante dentro de nuestro sistema de gestión, digamos que derivado, por ejemplo, del análisis de riesgos, ustedes necesitarían hacer un programa de inspecciones, por ejemplo. Entonces, a través de esta aplicación, ustedes van a poder definir por sistema de gestión, aquí tenemos diferentes sistemas de gestión, por periodo, asociado al cumplimiento de las actividades de esos planes de control operacional, cómo ha sido el cumplimiento, ¿vale? Dependiendo de unas fechas, vamos a ver cuál es el avance esperado hasta esta fecha, cuál es el avance real, el porcentaje de cumplimiento de desfase a la fecha. Cada uno de estos sistemas de gestión pues va a tener unos programas de control asociados al sistema de gestión, y cada uno de esos programas de controles va a tener un programa específico. Aquí voy a tomar de ejemplo el programa de inspecciones de ISO 45001, y dentro de ISO 45001 ustedes van a tener la oportunidad de programar todas sus actividades de los planes de control operacional que ustedes tengan, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el programa de inspecciones para el año 2024. Tengo todas mis actividades programadas, ustedes van a poder aquí programar tantas tareas que ustedes necesiten, y directamente esta aplicación se va a vincular con otra aplicación que ya les voy a mostrar, que les permitirá a ustedes hacer las inspecciones en sitio, es decir, utilizar un dispositivo móvil que les permita a ustedes ir al sitio y directamente ejecutar las inspecciones, ¿vale? Aquí vamos a ver entonces, dependiendo de las fechas de programación de las actividades, cómo va presentando este avance, ¿vale? Si vemos a la fecha, hoy, 4 de septiembre, de acuerdo a la programación de actividades, debemos haber ejecutado el 67%. No hemos ejecutado nada, todas las actividades están pendientes, por lo cual tenemos un cumplimiento del menos 67%. Bien, aquí vamos a poder entonces programar dichas actividades, y al momento de que yo las programe, voy a duplicar un momento mi pantalla, automáticamente, si se trata, por ejemplo, de una actividad de inspección, vamos a poderla vincular directamente con la aplicación Radar, que ya les voy a mostrar, que nos permitirá entonces, lo voy a mostrar en tipo web, pero la idea es que esto se haga con un dispositivo móvil. Les permitirá a ustedes, sin acceso a internet, si de pronto la inspección que tienen que hacer es un sitio muy de difícil acceso y no hay conexión, esta aplicación les va a permitir a ustedes aplicar su lista de inspección sin necesidad de tener conexión a internet. Una vez el dispositivo donde ustedes hayan hecho la inspección se vuelva a conectar a internet, los datos se sincronizan y automáticamente vamos a poder ver la gestión. Bien, entonces aquí a partir de la programación, en este caso al usuario al que se le asignó esa responsabilidad, a partir de esta función de actividades van a estar programadas todas las inspecciones a las que esa persona tiene que realizar. ¿Derivado de qué? De la programación inicial, ¿vale? De manera automática van a quedar programadas esas inspecciones. Voy a utilizar, por ejemplo, a manera de ejercicio, una inspección de áreas. Esta inspección es de áreas de trabajo para identificar riesgos de seguridad y salud. Esta es del mes de julio, asociada a la planificación de julio que me programaron, y simplemente vamos a darle iniciar para poder ejecutar. Insisto, lo estoy haciendo desde una posición web, pero la idea es que lo hagan desde un dispositivo móvil. Ustedes van a poder aquí notificar a las personas que quieran de que están haciendo una inspección, van a poder identificar el área a la cual le están haciendo la inspección, en este caso de áreas, y de manera automática la aplicación les va a permitir a ustedes saber a qué horas inició, a qué horas finaliza. Aquí no hemos finalizado, por lo cual pues nos muestra la misma hora esta inspección, y a través de geolocalización ustedes como responsables del sistema de gestión van a poder saber en qué coordenadas específicas se realizó el diagnóstico, ¿vale? Inclusive se podría restringir un rango para que se aplique dentro de una posición específica. Y aquí sencillamente vamos a empezar el diagnóstico, vamos a empezar a desarrollar nuestro checklist. Aquí tenemos las diferentes preguntas. Aquí, por ejemplo, es una inspección de áreas. Vamos a inspeccionar instalaciones, emergencia, elementos de protección, y en cada uno de estos niveles vamos a tener la posibilidad de evaluar, por ejemplo, si existe buena iluminación, sí o no, si están las luminarias en buen estado, y así con cada uno de los riesgos identificados. Bien, por cada una de las preguntas en el dispositivo móvil ustedes van a tener la posibilidad de generar comentarios, van a poder tener la posibilidad de generar evidencias de manera fotográfica, documental, videos, notas de audio, todas las funcionalidades que ustedes quieran a manera de evidencia en sitio. Bien, y a partir de la finalización de esta lista de verificación, la persona que desarrolló la inspección
va a tener que firmar para en constancia de que fue ella la persona que desarrolló la inspección. Y si quisiéramos tener, por ejemplo, la firma de un supervisor que le verifique que efectivamente hizo la inspección, vamos a poderlo hacer. A partir del desarrollo de esta inspección van a pasar dos cosas. Primero, la actividad que tenía programada dentro de mi programa de control operacional va a quedar cerrada de manera automática porque se vinculan las actividades y me aumentará el porcentaje de cumplimiento de mi programa de control operacional. Y segunda cosa que va a pasar, si existen incumplimientos, ¿vale? Yo no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero si existen incumplimientos asociados a esta lista de verificación, aquí por ejemplo vamos a poder ver uno que tengamos ya listo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en peligros hay un incumplimiento, no hay buena ventilación del área. Automáticamente, por aquellos incumplimientos que se hayan identificado en la inspección, automáticamente se me va a vincular con mi aplicación en el software de hallazgos, ¿vale? Vamos a poder ver los hallazgos de manera automática. No cumplí un ítem, me genera un hallazgo. El software me lo va a reportar de manera automática sin necesidad de que yo tenga que descargar nada, ir a reportarlo. Bueno, en fin, no vamos a tener la posibilidad de gastar tiempo en gestiones que el software me va a hacer de manera automática. Entonces, aquí ya tengo algunos registrados, ¿vale? Derivado de la aplicación de esos checklists, y sencillamente vamos a utilizar cualquiera de ellos, y a partir del reporte de un hallazgo, aquí de manera automática el software va a reportar cuál fue la plantilla de inspección que me la generó, qué pregunta fue la que me generó, cuál fue la respuesta, inclusive si aquí tuviéramos las evidencias, me las va a poner de manera, ya sean audios, videos, fotografías que yo he hecho en la inspección, me las va a colocar directamente en el software. Y a partir del reporte del hallazgo, entonces vamos a vincular directamente con la aplicación de no conformidades. Bien, entonces es decir, a partir de un hallazgo de una inspección, si eso me genera un hallazgo de no conformidades, van a quedar vinculados entonces ese hallazgo con esa aplicación que tenemos de reporte de no conformidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a relacionar entonces, vamos a crear una nueva para que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Vamos a relacionar entonces, aquí ya estoy reportando la no conformidad, ¿vale? Derivado de una inspección. Vamos a relacionar entonces cuál fue el proceso, vamos a poner que fue en logística el que generó este hallazgo, los sistemas de gestión asociados. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que este es de ISO 25001, ¿vale? Y aquí tenemos todos los numerales de la norma para determinar este incumplimiento, cuándo se identificó, cuál fue la fuente. Entonces aquí por ejemplo aquí podemos tener aquí, no sé, una inspección, o podríamos tener un programa de control operacional. Bueno, aquí podemos definir de dónde me generó este hallazgo, ¿vale? Aquí fue de una inspección, por ejemplo, y cuál fue la descripción del hallazgo. Se reporta que en el área de despachos no se encuentra, por ejemplo, los extintores, suponiendo que es una inspección de seguridad, vigentes, ¿vale? Ese fue el hallazgo derivado de la inspección, ¿no? Aquí vamos a poder tener entonces cuáles fueron los numerales o la norma afectada. Entonces vamos a suponer que esto es procedimiento de emergencias, el que incumplimos, emergencias, y vamos a poder entonces adjuntar evidencias si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos adjuntar evidencias adicionales. Y ya he hecho entonces el reporte de mi no conformidad derivado de una inspección. ¿Bien? Ahí es el vínculo entre una y otra. Bien, entre una aplicación y otra. A partir del reporte tenemos que continuar haciendo la gestión de no conformidades. Bien, y aquí vamos a ver entonces que podemos dirigirnos directamente a la aplicación de no conformidades, que quedó vinculado mis riesgos asociados a un control operacional. El control operacional planificado se ejecutó, se generó un hallazgo, y ahora vamos a hacer el análisis de causas para determinar qué acciones debemos hacer para mitigar ese hallazgo. Aquí vamos a poder ver el vínculo de dónde se me generó o de qué aplicación se me generó esa no conformidad. Se me generó un hallazgo de checklist, y aquí vamos a poderlo ver si quisiéramos verlo o devolverme a ese origen. Bien, y aquí vamos a ver algo. Aquí tenemos el reporte y vamos a hacer algo supremamente interesante, y es que, como les decía, la transformación digital en este momento les voy a cambiar la vida, ¿vale? Porque esto, a mí me parece que este es uno de los temas más difíciles dentro de nuestro sistema de gestión, y es que a partir de la identificación de un hallazgo nos cuesta mucho hacer un análisis de causas.
Eso tenemos que ser conscientes de las debilidades que tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Entonces fíjense que ya tengo una información que me proviene de una inspección. Tengo un hallazgo, tengo una cierta información y en este campo de análisis de causas voy a tener inteligencia artificial. Y a partir de la inteligencia artificial entonces voy a generar de manera automática cuáles fueron las causas que me generaron este hallazgo. Fíjense que no tengo que desgastarme en haciendo metodologías, no tengo que desgastarme haciendo nada. Directamente vamos a reportar el problema básico, cuáles fueron los análisis de causas a través de una metodología de Ichikawa, mano de obra, qué pasó, falta de capacitación en el manejo de extintores, desconocimiento sobre la ubicación y vigencia, máquinas, materiales, metodología, medio ambiente. Aquí vamos a tener, si no me satisface este análisis a través de Ichikawa, pues directamente la inteligencia artificial me hace una metodología de 5 porqués, y aquí dice por qué no se encuentran vigentes, por qué no se realizaron las revisiones. Aquí directamente a partir del análisis de causas me va inclusive a definir las acciones que tengo que hacer, crear un calendario de mantenimiento para revisar la vigencia y funcionalidad de los extintores, asignar un responsable, capacitar al personal, establecer procedimientos claros, reubicación de extintores, controles para evitar recurrencia. Bueno, ¿cuánto se hubieran gastado ustedes haciendo el análisis de causas para este hallazgo? Muy seguramente un poco más que lo que se demoró la inteligencia artificial de Kantan Software haciéndomelo en 3 segundos. Bien, si ustedes quisieran hacer un análisis complementario, lo pueden hacer, ¿vale? Si ustedes quieren complementar este análisis, pues van a poder utilizar la metodología si ya internamente ustedes hacer el análisis de causas que ustedes desean. Pero digamos que a partir de esta conclusión yo puedo generar mi causa raíz, ¿vale? No se tenían definidos, por ejemplo, los periodos de inspección de extintores. Supongamos que esa es la causa. Bien, y a partir de esa opción vamos a establecer los planes de acción. ¿Listo? Entonces directamente, como ya lo tengo dentro de mi análisis de causas que me generó mi inteligencia artificial y estoy de acuerdo con ese análisis, pues sencillamente yo añado la tarea, ¿vale? Aquí vamos a poder entonces copiar, mantener un registro de capacitación, vamos a revisar, establecer un sistema de supervisión y feedback, vamos a poder programar esa actividad con una fecha de programación específica y directamente entonces asignar un responsable, ¿vale? Vamos a asignar aquí a Natalia, que se encuentra también en este ejemplo, y ella sería la responsable de ejecutar ese plan de acción. Las personas en ese momento les llegará una notificación para que estén enterados que se le programó un plan de acción y directamente en el software van a poder hacer la gestión. Eso que me va a alimentar nuestro BI. Directamente vamos a tener un nuevo hallazgo identificado a partir de una inspección, ¿vale? Esto es supremamente interesante, fíjense que yo recorriendo el camino identifiqué mis planes de control operacional, hice mi hallazgo, mi inspección, derivado de la inspección hice mi hallazgo y derivado de ese hallazgo hice mi análisis de causa y planifiqué mis actividades. Sí, sin moverme casi que prácticamente para ninguna parte, ¿bien? Únicamente tendría que moverme para hacer la inspección, claramente, pero digamos que todo lo tengo en un solo entorno, ¿bien? Eso sería una de las soluciones que tenemos dentro del plan de control operacional en la operación, ¿vale? Vamos a tener la posibilidad también de hacer la evaluación de proveedores. Si ustedes quisieran hacer la evaluación de proveedores, aquí lo van a poder hacer, sea para un proveedor que estamos pensando en contratar o un proveedor que ya se encuentre contratado y queramos hacer la evaluación de desempeño. Vamos a tener la posibilidad de evaluar a través de una metodología cuál fue su experiencia, su capacidad técnica, si es confiable o no este proveedor y programar actividades que nos permitan subir el porcentaje del proveedor si quisiéramos o tomar la decisión de no contratarlo si no quisiera, si definitivamente nuestro proveedor no cumple. Bien, vamos a tener la posibilidad también dentro de nuestra solución tener el control en los documentos. Bien, vamos a utilizar una aplicación que se llama gestor documental y ustedes aquí van a poder controlar la documentación a través de la estructura que ustedes tengan definida en su organización. Y a partir de un ciclo de vida, de un workflow, les va a permitir a ustedes hacer control de las revisiones de las versiones. Aquí tenemos unas fases de elaboración, revisión, aprobación, publicación y revisión de vigencia de los documentos. Cada una de estas etapas tendrá un responsable dentro de su organización. Los documentos se van a poder manipular directamente en la aplicación sin necesidad de que ustedes tengan necesidad de descargarlo y guardarlo y subirlo en la plataforma. Si ustedes quisieran, aquí a través de este OnlyOffice que tenemos dispuesto, van a poder crear los documentos directamente. Van a poder tener un control de versiones, van a poder relacionar procedimientos con instructivos, por ejemplo, que se generan, van a poder a través de una lista de distribución notificar a las diferentes personas que tienen un documento vigente, van a poder visualizar qué personas han consultado, qué personas han visto el documento, quienes, si tienen el permiso para descargarlo, lo van a poder descargar y de esa manera entonces de manera
controlada tenemos nuestra gestión documental. Vamos a poder tener la posibilidad también de generar dentro de los equipos de calibración, por ejemplo, tener el control de los equipos susceptibles de calibración y poder programar las actividades de calibración, ¿vale? Para poder tener un control a través de notificaciones de cuando estos equipos tienen que calibrarse y tener la trazabilidad de esas calibraciones. Lo mismo vamos a tener disponible para nuestra infraestructura para poder programar los mantenimientos de la infraestructura que nos afecte a nuestro sistema de gestión, ¿vale? Vamos a poder tener también la posibilidad de mirar o gestionar nuestras salidas no conformes, ¿vale? Vamos a tener una aplicación que les permitirá a ustedes hacer el reporte de esas salidas y poder gestionarlas, ¿bien? Lo mismo para nuestras y reclamos, ¿bien? Algo muy novedoso dentro de Canta Software es que nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros clientes, por ejemplo, nos reporten las quejas en nuestro software sin necesidad de que tengan un usuario y contraseña, ¿vale? Lo mismo hablando de 37001, vamos a tener la posibilidad de hacerlo para nuestro reporte de denuncias, ¿vale? Si ustedes en este momento escanean este código, directamente van a reportar en este momento en nuestro software una denuncia, o si escanean van a reportar en nuestro software. Esto pasará en su organización si adquieren nuestro Kantan software, van a reportar los PQR, ¿vale? Entonces, si las personas que en este momento lo escanean, van a dirigirse entonces a una visualización externa en donde van a poder completar los datos en este caso, de una denuncia, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera registrar mi nombre, mi teléfono, mi mail, ¿qué pasó? Entonces aquí, por ejemplo, por decir el acoso laboral en logística, por ejemplo, si afecta o no a terceros, cuál fue la fecha en que se identificó, subir archivos si quisieran ampliar la información, y aquí al momento de guardar la información, la funcionalidad les va a generar un código a las personas, ¿vale? Les va a generar un código a las personas para que la persona que reportó, si quisiera consultar cuáles han sido sus PQRs o denuncias que han hecho, van a poder consultar a través de ese código en cómo va su denuncia, ¿vale? O cómo va su queja, ¿vale? Y esto directamente lo va a reportar en la plataforma a través de la aplicación de canal de denuncias. Si en este momento la busco, aquí va a estar reportada de manera automática mi denuncia y directamente entonces se va a empezar a gestionar desde la plataforma, ¿vale? Las personas que reportaron van a poder ver cómo va el avance de su queja o de su denuncia en tiempo real a medida que el proceso vaya gestionándose dentro de nuestro software. Bien, vamos a tener también la posibilidad de controlar los incidentes, ¿vale? Y aquí también vamos a tener incidentes de seguridad de la información, incidentes de seguridad y salud, y vamos a poder entonces también, a partir de la inteligencia artificial, esto funciona muy bonito, esto funciona casi, es muy exacto. Ustedes van a poder tener la posibilidad de tener un reporte, ¿vale? Van a poder definir dónde ocurrió el evento, quién se accidentó, qué fue lo que ocurrió, van a juntar evidencias fotográficas, qué gravedad del evento es, toda la información asociada al evento, y a través de inteligencia artificial, como vimos en hallazgos, ustedes van a determinar las causas, ¿vale? Aquí vamos a poder definir con análisis de inteligencia artificial y automáticamente la herramienta les va a generar qué fue lo que ocurrió con ese accidente, ¿vale? Igual que vimos en hallazgos, nos van a generar las diferentes metodologías, qué pasó, qué ocurrió, y nos va a decir cuáles son las sugerencias de planes de acción asociados a ese accidente. Bien, y de manera automática vamos a poder entonces, a partir de ese análisis, generar nuestros planes de acción que nos permitan mitigar o que vuelva a ocurrir ese incidente. Bien, y bien, ya entonces hemos visto todo lo que tenemos dentro del hacer. También tenemos la posibilidad de tener unas encuestas que ustedes van a poder distribuir de manera automática a los interesados. Por ejemplo, si tuviéramos elecciones de comités, aquí ustedes van a poder generar una encuesta que les permite a las personas votar, ¿vale? Votar por su candidato y poder hacer la elección de su comité. Bien, aquí tenemos una evidencia de ejecución. Si yo le doy aquí guardar, me va a generar el voto, y a partir de estadísticas vamos a poder visualizar quién ganó, por ejemplo, dentro de las
votaciones que tenemos dentro de nuestros comités. O también vamos a poder configurar encuestas de satisfacción del cliente. Si ustedes quisieran aquí generar encuestas y después ver las estadísticas, van a poder también generar cuál ha sido la satisfacción de nuestro cliente. ¿Listo? Bien, eso frente a los controles profesionales que tenemos. Ahora vamos a ver, bueno, asociado al seguimiento de medición, nosotros tenemos una aplicación de indicadores que les permitirá a ustedes entonces hacer en tiempo real el seguimiento. Ya vimos cómo se generan los hallazgos, ¿verdad? Ahora, yo tengo un indicador de no conformidades reportadas y sin necesidad de yo introducir datos de manera automática, el software nos va a permitir entonces única y sencillamente dándole una opción actualizar, tomar la información de los hallazgos que se reportaron en el aplicativo de hallazgos y me va a dar el resultado. ¿Cuántos se han reportado? Se reportaron 3 en marzo, aquí tenemos el de septiembre que acabo de reportar y vamos a ver cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento. ¿Con base a qué? Al reporte y cierre de los hallazgos, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder hacer en tiempo real el seguimiento de mis indicadores, ¿bien? De manera automática, sin necesidad de tener que introducir y gastar tiempo en introducir datos. Vamos a tener la posibilidad también de hacer nuestra revisión por la dirección. Vamos a tener una aplicación que nos permitirá entonces generar esas inspecciones, perdón, esas revisiones de la dirección y vamos a poder visualizar entonces cuáles fueron las entradas, quiénes participaron, qué aspectos se evaluaron y de manera masiva vamos a poder dar el resultado de esa revisión por la dirección si quisiéramos notificar a diferentes personas. Ya vimos entonces las no conformidades, vimos también en el BI las auditorías y en las auditorías vamos a ver los programas de auditoría que están generados. A partir de una programación de auditorías vamos a ver entonces, por ejemplo, que a partir de una generación de un programa de auditorías pasará por unas etapas de aprobación, de comunicación, ejecución del programa y asociado a esa auditoría vamos a vincular los planes de auditoría. Fíjense cómo todo se vincula entre sí, ¿no? Hice mi programa, luego hago mi plan de auditoría vinculado a ese programa. Cuando ejecute mi plan de auditoría voy a vincular directamente los hallazgos y todo está vinculado, ¿vale? Todo desde un mismo sitio vamos a poder hacer toda la gestión de auditorías, desde su planificación, ejecución y resultado, ¿bien? Y ya para finalizar, entonces, agradecerles a todos el tiempo dispuesto para este espacio. Espero haberlos enamorado de este software. La verdad, yo me emociono mucho hablando de él porque me parece una herramienta supremamente viable para nosotros poder tanto ejecutar, diseñar y aprender ahora con la inteligencia artificial que tenemos disponible. Ya para finalizar, decirles que tenemos como novedad también en nuestro software la posibilidad de tener un asistente de soporte en tiempo real, ¿vale? Ustedes van a tener la posibilidad en cualquier momento, si todo lo que les he mostrado no ha sido suficiente, aquí pueden hacer consultas directamente a un asistente de Kantan, en donde van a poder identificar si tienen un problema o una duda. Vamos a tener respuestas entonces a partir de unos videos que vamos a poder visualizar. Aquí me va a decir cuál es el problema que tengo, que si es sobre la aplicación, sobre facturación, sobre un error. Aquí vamos a poder reportar y inmediatamente si ustedes quisieran hablar con un consultor, aquí vamos a poder también definir si quisiéramos hablar con un consultor en tiempo real. Esto es un chatbot que nos permite hacer respuestas de las soluciones que tenemos, pero si quisiéramos podemos consultar el consultor, ¿vale? Y directamente nos pondremos en contacto con nuestro personal de soporte de Kantan Software y vamos a poder interactuar con ellos.